Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y la primera pregunta sería, ¿hubo un golpe de Estado en Brasil? No, ningún golpe de Estado en Brasil. En Brasil se cumplió la Constitución. Curiosamente, cuando fue el impeachment del presidente Collor, yo era senador y después fui ministro de Itamar Franco, nadie se reclamó. ¿Por qué? Porque las reglas han sido cumplidas. ¿Y qué es lo que significa el impeachment en la Constitución brasileña? Significa que el gestor principal, el presidente, no ha seguido alguna norma de la Constitución. En el caso de Collor, lo que no siguió fue el decoro, porque le acusaban de haber recibido un regalo, un auto. Tanto es así que cuando llegó a la Corte Suprema, porque fue enjuiciado, fue perdonado, porque no había crimen. Sencillamente quebró la respetabilidad del oficio. En el caso de Dilma Rousseff, la acusación que se hizo fue de que ella no ha respetado ciertas normas presupuestarias. Autorizó gastos sin que el Congreso aprobara. Y luego que también camufló, disfrazó la situación fiscal del país. No fue acusada de crimen personal, es acusada de eso. Y el Congreso tiene que juzgar. El Senado abre el juicio y el Senado juzga. Cuando el Senado va a juzgar, el Senado pasa la presidencia al presidente de la Corte Suprema. Y se demoraron meses, 6 meses, discutiendo, hubo o no hubo, todo dentro de las reglas constitucionales. Claro, todo impeachment es fuerte, es una violencia, porque se saca a alguien que tuvo voto y se pone otro que también tuvo voto. ¿Quién votó por Temer? Yo no voté por Temer, que yo no voté por Dilma. Quien votó por Dilma votó también, y apareció la foto, en el momento mismo de la votación, por Temer. Temer tiene legitimidad. Cuando me preguntan, yo no voté por él, pero lo respeto como presidente legal del país porque los trámites son constitucionales. Los defensores de Dilma dicen que ha habido una conspiración para... Solo se fue del pueblo, porque cuando se produce un impeachment, cuando el gobierno deja de tener respetabilidad, no gobierna más, no tiene capacidad de hablar a la nación y ser creíble lo que dice, y cuando pierde fuerza en el Congreso, además de haber incurrido en esos errores constitucionales. Pero ellos en sí mismos no bastan, tienen también que haber una cuestión política, ¿no? Eso fue lo que pasó. Ella dejó de tener condiciones de gobernar. Cuando hay un sistema parlamentario, cuando el gobierno pierde un voto y la mayoría, el sistema de mayoría apertada, 50% más uno, cambia el gobierno. En el caso del presidencialismo es muchísimo más complicado, pero hay momentos en que el presidente pierde condiciones de gobernar. Si esas pérdidas no derivan solamente de la pérdida de popularidad, pero también de que él hirió algún artículo de la Constitución, sufre impeachment. No es bueno. También dicen los defensores de Dilma que muchos de los que han acusado o sacado de su cargo a Dilma están también acusados de corrupción, incluso el propio Temer tiene alguna acusación por ahí. No, Temer no hay ninguna acusación de corrupción que yo sepa. Hay ruidos, pero no hay ninguna concreto. Es verdad que los senadores que votaron, que la apoyaban, ¿eh? Algunos tienen eso, pero siguen siendo senadores. Mira, mientras la justicia no dicta un fallo, yo no puedo decir que el tipo es corrupto. Yo puedo decir que hubo una acusación de corrupción, ¿no? Bueno, algunos sí, porque la justicia ya dictó fallos, ¿no? Y el proceso en Brasil de corrupción, que es específico, siempre hubo y hay corrupción en varias partes del mundo. Es una conducta personal. No es el caso de Brasil. También hay, pero lo que se está juzgando ahora es otra cosa. Es la organización de un sistema de corrupción por el cual el gobierno nombra personas para entes estatales, para Petrobras, Eletrobras o lo que sea. Esta gente entra en negociación con empresas y aumenta el valor de los contratos y las empresas pasan esta parte que fue aumentada de los contratos a manos de los partidos. Cuando los partidos son organizados, como es el caso del PT, son los tesoreros del partido los que son más responsables. Hay 3 en cárcel. Bueno, cuando los partidos no son organizados,
no va al tesorero, sino que hay acusaciones individuales. Pero es una corrupción sistémica y en aras de manutención del poder. No es sencillamente la mala conducta personal. Es más grave que eso. O sea, hay una especie de corrupción institucionalizada en Brasil y profunda que atraviesa a todos los partidos. ¿Cómo se supera eso? No todos los que están en el poder, porque son los que pueden dar la facilidad. ¿Y cómo se supera eso? Bueno, por la justicia, no hay otro modo. Hay otras personas que no son de los partidos que están en el poder, que eventualmente como personas pueden tener mala conducta, pero es distinta la situación. Cuando hay la organizada son los que tienen poder, si no, no sirve. También empresarios, ¿no? Igual, que han sido corresponsables por eso. ¿Cómo se soluciona eso? Es una cuestión cultural. Nunca hubo ese tipo de corrupción organizada y con miras a manutención del poder. Es novedad. Eso viene con el mensalón, viene con Lula y sigue más adelante con el petrolão. Bueno, y otros, en otras partes más. Hay un solo modo de solucionar esas cuestiones. Crimen, castigo. Es Dostoiévski. Crimen y castigo. Si no hay castigo, si el crimen queda impune, si los poderosos no pagan ningún precio, no se termina eso. Eso no se va a probablemente terminar nunca. Habrá intentos, pero si la justicia está actuante y si la sociedad tiene información, está activa y sostiene la justicia, por lo menos se va circunscribiendo los casos de corrupción. Yo creo que eso en Brasil en un momento en el cual la sociedad ha reaccionado en contra de la corrupción y ha sostenido los fiscales y la justicia. Eso no justifica que los fiscales exageren. A veces exageran. Entonces la justicia tiene que corregir también. Por eso soy cauteloso. Digo, bueno, yo solamente digo que la persona es corrupta si de hecho la justicia juzgó y dijo, sí, hay pruebas. Ahora se inició una investigación de corrupción al propio Lula. Sí. ¿Cómo ve este asunto usted? Mira, es lo que yo dije antes. A mí no me gusta de hablar sobre Lula por mi razón. Yo conocí Lula toda la vida, cuando era líder obrero, ¿no? Y hay que ver. Pero está en un momento hay algunas acusaciones de la Fiscalía Pública. Vamos a ver lo que la justicia va a decir. Si la justicia comprueba, yo lamento mucho. Usted habló hoy de un problema que tiene Brasil, que es la gran cantidad de partidos políticos. Sí. Y por tanto no hay ningún gran partido en el fondo. Es verdad. Esa es una debilidad de Brasil, el sistema de partidos, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, ¿Cómo cree que va a evolucionar, digamos? Sí. Mira, nosotros tenemos en la Cámara de Diputados alrededor de 30 partidos. Los tres principales son el PT, el PMDB y el PSDB. Los tres sumados deben tener 190 diputados. El que más tiene tendrá 59, el que menos 54, por ahí. Pero los tres no se suman, porque están en pelea. Entonces no hay mayoría fácil, es muy complicado. ¿Cómo se soluciona eso? Hay leyes, ya propuestas de ley, que ya dicen lo siguiente. Si un partido no tiene representación en X% de la población, no va al Congreso. Porque no son partidos, son siglas, letras de personas que se juntan con un propósito muy claro. Primero, tener acceso directo a los fondos legales que los partidos reciben, que son muchos. En el caso de Brasil son más o menos 500 millones de dólares al año para los partidos. Segundo, forzar al gobierno a ceder a estos partidos, a esas siglas, una parte del poder con acceso al presupuesto. Entonces no son partidos. Hay algunos que sí son. Algunos incluso son pequeños, pero son partidos que tienen una idea, tienen un ideal. Yo puedo no estar de acuerdo con él, pero existen, ¿no? Pero la mayoría no son partidos. Entonces, si uno limita la representatividad a la existencia de voto, una cierta proporción, disminuye el número de partidos. Y si se prohíbe las coligaciones en las elecciones proporcionales para Cámara de Diputados, se disminuye más todavía la posibilidad de esos no partidos tener representación. Eso ya está en la Cámara, se sabe que es así, ya llegado el momento, yo creo que se puede solucionar. ¿Marcará un cambio toda esta situación de corrupción en el futuro para Brasil? Yo creo que sí, porque por primera vez la sociedad se dio cuenta de que el proceso era mucho más amplio de lo que se imaginaba y alcanzaba poderes muy altos de la República. Y eso yo creo que llegó a un punto que el país no acepta más. Dos preguntas más sobre la región. Venezuela, ¿cómo lo está viendo? Yo creo que es una situación de desesperación.
Primeiro, personal humanitaria. As pessoas estão sofrendo isso. Segundo, porque Venezuela nunca resolveu de verdade o grande problema, que é dependente de uma só produção, que é o petróleo. Terceiro, que há predomínio de uma visão autoritária, um populismo autoritário, que começou com Chávez, que tinha por lo menos graça, tinha capacidade de atração, e quedou em mãos de pessoas que não têm a mesma capacidade. Então, o que é o que resta? A imposição. A decisão de não aceitar agora mesmo o revogatório é uma prova cabal de que esta gente não quer respeitar nem a mesma Constituição bolivariana, que dijera a regra da democracia. Então, é uma situação de não democracia em Venezuela. ¿Y cuál es la salida? ¿Es difícil? Sí, la salida yo creo que la situación económica es tan dramática que va a llegar a un punto que algún entendimiento habrá que ver internamente con apoyo, principalmente de los países que están más cercanos, que sea Colombia, Brasil, Cuba tiene a lo mejor algún rol a desempeñar en eso, pero la salida tiene que ser básicamente interna, algún tipo de vínculo de negociación entre el MUD, primero internamente, para unificar la oposición, y luego con los que están en el gobierno. O si no, puede ser lo peor, puede caer en manos de un militarismo pseudo-izquierdista. Eso sería trágico. ¿Y el Mercosur qué futuro tiene? ¿Tiene futuro? ¿Es un sello solamente? Yo creo que sí, porque el Mercosur primero fue un gran avance. ¿En qué sentido? Mira, hace 30 años, Brasil y Argentina estaban, uno miraba al otro con desconfianza. Se acabó eso. Nosotros tenemos una relación entre nosotros fraterna, verdaderamente fraterna, ¿no? Hay una movilidad muy grande de personas, de bienes, de cuestiones culturales. Eso fue no solamente lo comercial, sino que el acercamiento de esos países. Segundo, en lo comercial ganamos mucho, porque el comercio se ha intensificado mucho. Hay entraves, sí hay. ¿Cuáles son? Es que se requiere una cierta flexibilidad. Algún país que quiere negociar para sus intereses, yo creo que hay que buscar algún camino que permita fortalecer la zona de libre comercio y aceptar que un país negocie por su cuenta, a condición de que eso no esté en contradicción con los intereses fundamentales del bloque comercial. Y más, yo creo mucho en América del Sur, y yo creo, voy a repetir lo que escuché en esa reunión de hoy aquí de Insulza, no es América del Sur, del Atlántico y del Pacífico, es una sola América del Sur. En ese sentido, Venezuela entrar en el América del Sur fue importante, a la condición de que cumpla las reglas del Mercosur, ¿no? Yo creo que si pudieran tener todos los países sería mejor, porque el mundo va para que necesita más intercambio comercial. Pero tampoco basta Mercosur. Mercosur está en el mundo. La globalización requiere vinculaciones con los flujos productivos globales. Para Mercosur quedarse aislado tampoco va a solucionar mucho. Tiene que ser Mercosur que eso amplía las chances de negociación con el resto del mundo. Muchísimas gracias. Un placer.